Hola estudiantes. En los videos de hoy comenzaremos a ver los temas asociados a la unidad virtual de aprendizaje número 4, donde veremos los temas de funciones en Visual Basic y además los temas relacionados con los formularios. ¿Qué son las funciones? Las funciones no son más que un tipo de procedimientos que nos van a devolver un valor, ya sea el resultado de un cálculo, el resultado de una verificación que nos devuelva verdadero o falso, pero siempre nos va a devolver un valor en el caso de las funciones en Visual Basic. El valor que devuelve esta función se realiza a través del nombre de la función. Vamos a ver cómo es que ocurre esto, pero es muy importante tener presente desde el principio que vamos a devolver el valor de esa función a través de su propio nombre. Visual Basic incluye, como hemos visto, diferentes funciones integradas, como estuvimos viendo en la primera parte de los contenidos iniciados en el curso, donde vimos las funcionalidades de Excel, utilizamos funciones para realizar cálculos con fechas, utilizamos funciones para calcular promedio, la suma, los buscar B, los buscar H. Esas son funciones integradas que vienen en Excel. Pero a estas funciones integradas nosotros le vamos a adicionar funciones propias que nosotros vamos a personalizar, funciones que nosotros vamos a programar y que van a ser después utilizadas que las vamos a utilizar en Excel, como mismo utilizamos esas funciones que ya vienen integradas. ¿Cuál es la sintaxis que nosotros necesitamos para declarar esta función? Primero que nada, utilizamos la palabra reservada del sistema function, colocamos un nombre de la función, que es importante en este punto decir que ese nombre se debe escribir unido, no podemos escribir un nombre separado. Si queremos escribir dos palabras, la podemos unir con el guión bajo o simplemente poner las dos palabras unidas. Y entre paréntesis, definimos todos aquellos parámetros que le vamos a pasar a la función y siempre con el tipo de dato, la variable que nosotros queremos, el parámetro que nosotros queremos y el tipo de dato que será ese parámetro, y al final colocamos el tipo de dato que nos va a retornar esa función, es decir, el valor de retorno de qué tipo de dato es el que nos devuelve. Y finalmente debemos, además de iniciar la función con la palabra function, debemos decir al final en function para decir que nuestra función termina ahí y nos permita después de eso escribir otra subrutina, otra función. Y dentro de la función que vamos a escribir, pues es muy importante desde el primer momento o tener en cuenta, no es que sea algo imprescindible, pero sí es bueno tener en cuenta y definir esa variable donde nosotros vamos a guardar el resultado que nos va a dar esa función. Y es muy importante en este punto tener en cuenta que esa variable tiene que ser del mismo tipo de dato que hemos definido aquí como tipo de retorno. Debe ser el mismo tipo de dato porque es donde vamos a guardar ese valor. Y después el conjunto de instrucciones asociados a esa función, a los cálculos, a lo que nosotros vamos a hacer en esa función. Y por último, como habíamos dicho, el valor que va a retornar esa función, que lo hacemos de la forma en que ponemos nombre de función es igual al valor a retornar. Este valor a retornar puede estar almacenado previamente en una variable que definimos o ustedes pueden poner directamente el valor que van a retornar, el cálculo, como sea, lo pueden definir ahí directamente. No es que sea, digamos, que obligatorio siempre crear esa variable, pero es algo que nos facilita en muchas ocasiones para un mejor entendimiento de cómo funciona nuestro algoritmo, pero no es algo que sea obligatorio. Entonces, ¿qué consideraciones algunas de manera general para a la hora de nosotros eh, crear esta función? Es bueno aclarar en este punto que nosotros lo que vamos a aplicar y las introducciones que nosotros vamos a crear en estas funciones, vamos a utilizar las estructuras que ya vimos. Vamos a utilizar la creación de variables, vamos a utilizar los condicionales, vamos a utilizar los ciclos, todo lo que hemos visto, lo que ahora lo vamos a encapsular en esto que estamos llamando funciones, en estos procedimientos que estamos llamando funciones que nos van a retornar un valor y que van a ser utilizadas por otras subrutinas, vamos a ver más adelante cómo lo hacemos, y que van a ser también llamadas a través de Excel, como habíamos hecho con las funciones de promedio, con las funciones de suma. Entonces, ¿cuáles son estas consideraciones que debemos tener en cuenta? Pues como ya vimos, inicialmente, declarar la función. Y para eso vamos a utilizar la palabra reservada function seguido del nombre como ya hemos visto. Después, ¿qué debemos hacer? Declarar cada uno de esos parámetros y el tipo de dato asociado a esos parámetros. Muy importante en este punto aclarar que lo ideal no es pedirle datos al
usuario en este caso. Ya ustedes los datos que necesiten para que su función trabaje, para que su función pueda trabajar correctamente, son datos que se les pasan como parámetros y ya vamos a ver cómo se le piden al usuario en los procedimientos, en las subrutinas. Además, siempre que vayamos a definir el tipo de dato, ya sea del parámetro o ya sea del tipo de dato que va a retornar la función, siempre vamos a utilizar la palabra reservada as. Y luego, una vez definida, digamos que toda la parte inicial de esa función, pues entonces que vamos a escribir el código, esas instrucciones que vamos a decir cómo es que va a trabajar nuestro algoritmo. Y finalmente, no se nos puede olvidar colocar en function para decir que hasta aquí llega nuestra función. Entonces, estos son los temas iniciales relacionados con funciones. En los próximos videos vamos a poner ejemplos de cómo definimos estas funciones y cómo vamos a trabajar con estas funciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.